Eh, Volviendo al tema, sí, quizás sería una buena manera de hacer un análisis de lo que ha pasado en estos 3 meses, de partir de dos frases fundamentales que empezaron a ser planteadas por el ministro Mañalich y por el presidente de la República. Yo creo que eso permite una explicación psicopolítica sanitaria de lo que ha pasado en estos 3, 4 meses. La primera frase es aquella que dijo que Chile es el mejor sistema de salud del planeta. Si yo digo eso, evidentemente que yo no necesito consejos de nadie, no necesito consultarle nada a nadie, porque tenemos el mejor sistema del planeta. Entonces, la frase tiene una soberbia implícita que fue incluso reforzada. El 25 de febrero reforzó y dijo, porque le habían dicho que era el mejor sistema del mundo, y dijo, no, yo no dije del mundo, sino solo del planeta, pero insistió en aquello. Paralelamente, el presidente de la República dijo también con una soberbia parecida, nosotros estamos mucho mejor preparados que Italia, por lo tanto no se preocupen. Ustedes pueden recordar también, eso fue en la primera quincena de febrero, cuando ya se veía en Italia que los problemas habían avanzado mucho más de lo que esperaba ese país. Esas dos frases uno tiene que entenderla en un contexto como digo, psicológico también, porque el presidente venía en una situación extremadamente poco favorable desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, esta idea de que nosotros, bueno, no somos buenos en lo que era la detención del movimiento social, pero sí somos buenos en detener las pandemias. Es decir, eso es lo que estaba implícitamente en estas declaraciones. Es decir, era un uso político de una situación sanitaria en la cual se esperaba que iba a ser una especie de nueva, una nueva solución al estilo de los 33 mineros. Y entonces su amigo médico de cabecera y socio por lo demás, porque ellos fueron socios en la clínica Las Condes, es decir, acuérdense que el presidente Piñera fue también socio accionista de esa clínica, por lo tanto ambos tienen relaciones muy estrechas, y decidieron con la pandemia nos sacamos los balazos. Es decir, en el fondo creo que ahí está la explicación política. Se dan cuenta que hay una decisión y de estas frases que no son casuales, sino estaban en ese contexto. Pero, ¿qué pasó de que como no consultaron a nadie, como no tomaron en serio el asunto, como no realmente estaban tomando todas las circunstancias que se estaban ya viendo con toda facilidad y todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Europa? Y entonces empezaron las frases para el bronce, por eso yo decía, ¿con cuál de todas las frases? Por ejemplo, el 19 de marzo en Radio Cooperativa, el ministro Mañalich dice, nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que habrá 1.800.000 contagiados. Es decir, lo dijo, no es una manera de decirlo. Y entonces la miembro del Consejo Asesor, María Teresa Valenzuela, dice a renglón seguido que el 15% de las personas contagiadas van a necesitar hospitalización. Si usted hace un cálculo elemental, si tenemos 1.000.000 de contagiados, se necesitaría 270.000 capacidades para hospitalizar. Además, la propia doctora Valenzuela dijo que se necesitaría un 5% van a necesitar ventiladores. 5% de 1.800.000 son 90.000 ventiladores. El mejor sistema del planeta ya, no tiene ni 270.000 camas, ni 90.000 ventiladores, ni ahora ni antes. ¿Ya? Es decir, aparte que la hipótesis era bastante descabellada, porque fíjense que con la cantidad de contagios que tenemos vamos recién en 250.000, es decir, 1.800.000 era como un poquito decir cualquier cosa. Pero era con la idea, nosotros estamos en capacidad de enfrentar todo esto. ¿Cuál es la real dotación de camas de Chile? 38.853 datos de la OCDE, de los cuales no es que todas las camas estén vacías, porque esas camas están con gente que la está ocupando, no solo
de COVID la gente se enferma o necesita atención sanitaria. Es decir, lo que en realidad queda disponible normalmente en los establecimientos alrededor de 10% o en torno a eso. Es decir, supongamos que podría haber habido disponibles 5.000 camas frente a lo que decía su asesora que se necesitarían 270.000. Es decir, eso muestra de que se decía cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué esto empieza a desnudar las falencias del sistema? Es de que nosotros tenemos que esas 38.853 camas eran menos que las que había el año 2000. Es decir, el esfuerzo privatizador, el esfuerzo de ahorro de ciertos recursos y sobre todo de privatizar la atención, llevó de 41.786 camas, sigo con datos de la OCDE, si no son datos inventados míos ni contados por mí, llevó de 41.786 a 38.853. Es decir, en lugar de prepararnos, porque acuérdense que decía, estamos preparados, estamos mucho mejor preparados que Italia. Ya, en lugar de prepararnos, lo que estábamos viendo era de que íbamos para atrás y que no teníamos capacidad y teníamos menos capacidades a nivel del sector público, especialmente para enfrentar la pandemia. Y esto pese a que la población aumentaba y que las listas de espera el año 2018, esto por una resolución ordinaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, había 250.000 personas en listas de espera, es decir, que necesitaban camas para ser intervenidos, entre otras cosas. Es decir, como ustedes pueden ver, no solo el sistema de salud no estaba preparado, sino al revés, los grandes lineamientos del sistema de salud conducían más bien a una privatización creciente de lo que era el sistema público. Es decir, este esfuerzo privatizador, fíjense que no ha significado ahorros, pese a lo que uno cree. El aumento de los gastos en salud de parte del fisco ha sido de 10% anual en los últimos 10 años. Es decir, es un aumento significativo de gastos, pero son gastos que se dedican esencialmente a ser comprados en el sector externo. Por lo tanto, lo que estamos en presencia, y esto no solo de este gobierno, también son gastos que vienen de todos los últimos gobiernos, en los cuales se ha ido privatizando, atendiendo externamente. Es decir, lo que vemos es de que ha habido una línea, todo lo contrario de lo que había anunciado el presidente y el ministro. No tenemos el mejor sistema de salud, ni tenemos tampoco una mejor preparación que lo que podría haber habido en Italia, porque incluso el número de camas por persona, por habitante, es mucho menor en Chile que en Italia, como podíamos suponer. Entonces, todas las decisiones que se han ido tomando y todas estas declaraciones, el no a la cuarentena no tenía ningún sentido sanitario, sino más bien económico, pero después sí, todo el mundo a la cuarentena. Y allí empieza el desconocimiento total de lo que es la situación real y que acaba de decirlo Estrella, de que no es tan fácil poner en cuarentena a gente que no tiene que comer, que tiene que salir todos los días a buscar maneras de comer o de conseguir un mínimo de ingresos. Esa situación la reconoció el propio ministro Mañalich, que con gran sorpresa dijo, no sabíamos que había tanto hacinamiento y tanta pobreza en Chile. Yo creo que en realidad, efectivamente, no saben, pero no saben porque no quieren saberlo, porque de que se les dice todo el tiempo se les dice. Es decir, para concluir de todo esto, lo que nos queda claro es de que no solo no tenemos el mejor sistema de salud, sino que tenemos un sistema deficiente, fragmentado, en los cuales las diferencias entre sector público y sector privado tienden a todavía crear más problemas con respecto a las soluciones, pero sobre todo que se desconoce profundamente lo que es la realidad del país en términos de pobreza, en términos de lo que es hacinamiento, y por eso cuando toman la decisión de levantar la cuarentena, claro, estaban mirando los resultados de las comunas del sector oriente, porque ya bastaba con mirar y separar, que fue lo que hicimos y lo mostramos en algunos foros,
En el resto de las comunas de Santiago, el aumento venía a toda marcha. Por lo tanto, era previsible antes saber de que iba a pasar lo que estuvo pasando. En concreto, no dieron el ancho del punto de vista del sistema, pero tampoco del punto de vista del manejo de las políticas con respecto a la pandemia. Eso, gracias.